cordial saludo a los estimados amigos y amigas de siempre. Este es el programa número 506 de Aclarando Conceptos, aunque quiero aclarar que salió primero en la página.com por un acuerdo con el periodista Ciro Granados de tratarse de un nuevo programa llamado Armando Debates. Cada 15 días saldrá un programa de esos y para llevar el control y el resumen lo incorporaremos en la lista de los programas de Aclarando Conceptos unos días después. Muchas gracias y con ustedes en Armando Debates número 1 o Aclarando Conceptos número 506. Nosotros estamos 100% a favor de la libertad de prensa, entendida esta, no solo en tener la oportunidad de manifestarse sin coacción alguna, sino también en permitir el debate, aceptar no solo apoyo, sino también contradicciones y en criticar hechos y no personas, en informar y no en desinformar. Los medios alternativos y el uso de Internet son la posibilidad en el presente y la esperanza de ampliarse en el futuro, no solo para aquellos que no tienen voz, sino también para aquellos que teniéndola tienen obstáculos para manifestarse en los medios tradicionales. Las noticias periodísticas sobre El Salvador agudizadas en los últimos meses en la mayoría de los medios ponen a nuestro país en una situación extremadamente caótica, la cual incluso dicen que presenta signos de empeoramiento. Esto no es cierto. Todo se presenta como malo en el actual gobierno y todo parece que empezó a gestarse a partir del 1 de junio del 2009. No niego que la situación no es bonancible y que hay enormes problemas y que el actual gobierno no lo ha hecho todo bien. Pero eso es diferente a presentarlo como que todo se ha hecho mal y que se le niegue al gobierno algún mérito cuando haya hecho las cosas bien. Además, se le niega la buena voluntad que se le nota a muchos funcionarios de querer hacer las cosas mejor que antes. Veamos tan solo algunas noticias. Gobierno mantiene una deuda pública de más de 11.000 millones, pero no se informa que el gobierno anterior dejó una deuda arriba de 10.000 millones y que los alrededor de 1.400 millones de deuda del actual gobierno se han usado en gran medida para resolver problemas heredados, bonos a corto plazo pendientes de pagar por el gobierno anterior, obras inconclusas cuyos fondos desaparecieron o se desviaron en la administración anterior, como el Hospital de Maternidad y el Boulevard Diego de Holguín, y pago de compromisos internacionales pendientes, etc. Otra noticia negativa: asesinatos imparables o delincuencia sofocante, etc. Es cierto que el nivel de delincuencia continúa alto, pero también debe decirse que el nivel de delincuencia dejó de incrementarse y no solo se mantuvo, sino que disminuyó en el 2010, logrando su punto de inflexión y cambiando la tendencia. Páginas enteras critican al papel del gobierno en ese sentido, cuando debería felicitarse por obtener los primeros resultados positivos en mucho tiempo y rezar para que siga aumentando la positividad de las noticias. Un diario de gran circulación pública en primera página, publicó el siguiente comentario de una gremial empresarial apoyado por 4 páginas completas internas. Economía retrocede en el 2010 y empresarios critican que no existe una política de seguridad. Y entonces, ¿cómo se obtuvo estos resultados? Con solo detener el crecimiento de la delincuencia, ya ganancia, e incluso los delitos y los homicidios bajaron. Esto se debe a la labor del presidente, la labor del Ministerio de Seguridad y de la Policía Nacional Civil y de la labor complementaria de la Fuerza Armada. ¿Cuesta acaso reconocerlo? Yo estoy a favor del papel coyuntural de la Fuerza Armada en estos menesteres, basado en la autorización del presidente Funes de acuerdo a la Constitución de la República. Los gobiernos de derecha no se atrevieron a hacerlo a pesar de necesitarlo, sobre todo en la pasada administración. A esto se unió el papel de la derecha política, en la que ofreció disminuir el papel de la Fuerza Armada incluso más que la exigencia del FMLN durante los acuerdos de paz, y el papel de ciertos grupos de izquierda que siguen criticando a la Fuerza Armada y han tenido siempre buenas relaciones con la derecha política, e incluso aceptaron que estos gobernaran con casi poder absoluto por más de 20 años y se relacionaron amistosamente con ellos. La delincuencia seguirá,
disminuyendo poco a poco, y con el control de los penales y el bloqueo de la señal de los celulares en los mismos, se darán mejores resultados en el 2011. Pero todavía disponemos de demasiados asesinatos y delitos en general para comandar una campaña atemorizante y destructiva. En la curva matemática del crimen existe un área bajo la misma que puede presentarse con lujo de detalles, incluso fotos amarillistas. Pero eso no es bien el caso. Lo que debe analizarse no es el área bajo la curva, sino la tendencia de la misma. Si sigue, se detiene, o si va para abajo en un punto de inflexión, por lo cual de seguir haciéndolo tan solo puede explicarse por tratarse no de periodismo, sino de política partidarista. El objetivo aparente sería desprestigiar al gobierno en aras de las elecciones del 2012 y del 2014, pero lo que se está logrando es que la delincuencia crezca, sus líderes se solidifiquen y adquieran más poder y autoestima. ¿Cuándo pensaremos en función país? Los delincuentes podrán decir, y con apoyo mediático, tenemos en jaque a las autoridades. Peor aún hubiera pasado si el presidente Funes hubiera cedido a las presiones exageradas de los medios tradicionales, cierto sector empresarial dominante y el principal partido, todavía de derecha, de destituir al ministro de Seguridad y al director de la Policía Nacional Civil. Hoy los mismos actores han desviado su misma presión en las autoridades de salud, primero concertadas con el viceministro de Salud y ahora con el director del Seguro Social. Algo hay relativo a la reforma de salud, pero esto tiene que ver también con tratar de desprestigiar al gobierno de acuerdo al refrán. Miente, miente, que al final algo queda. El presidente Funes tiene todo el poder necesario para tomar decisiones y suficiente carácter para no dejarse manipular por nadie. Pero deberá comprender que como la máxima autoridad pública, no solo debe tener el poder que lo tiene, sino también que toda la ciudadanía entienda que lo ha ejercido. Después de una campaña masiva de medios que él ya conoce su línea y de insistencia legislativa de un partido para que la Asamblea le mande un recomendable de destitución, incumpliendo la independencia de los poderes públicos, debería tener cuidado. Siempre se debe analizar el porqué, el cuándo y el cómo hacerlo. La fuerza del poder es conveniente, no solo de mostrarla, sino de lucirla, incluso con medidas radicales cuando hay enfrentamiento público con funcionarios, algunos de menor jerarquía, pero no con funcionarios leales y respetuosos de la jerarquía. Por otro lado, el presidente debería pensar en el 2012 y sobre todo después del 2014, donde deberá fomentar un frente amplio que le sirva de apoyo para manifestarse, comprendiendo que los ataques arreciarán, ya no tendrá el poder y que sus amigos ya no contarán con dicho poder para manifestarse. No hay apoyo, por más pequeño que sea, que no merezca considerarse, basado en que a uno más pequeño cuenta y que lo pequeño también puede crecer y que si lo pequeño se destruye no quedan piezas para recomponerse porque lo que queda es prácticamente polvo. Otro caso es el director de la OIE, Eduardo Linares, insistiendo en su destitución por señalamientos no comprobados que son solo suposiciones subjetivas. Dichos funcionarios han actuado mucho mejor que los funcionarios en esos mismos cargos de las administraciones pasadas y recibieron el beneplácito de los mismos medios. ¿Qué pasa? Degradar masiva y mediáticamente el trabajo de las autoridades en materia de delincuencia y seguridad pública no solo ha hecho potencializar a la delincuencia y a sus líderes, sino también ha aumentado el temor y la desesperanza del pueblo. En el gobierno anterior no se publicaban las noticias sobre la delincuencia en base a la campaña Me uno por la paz. Hoy la mayoría de medios se han unido en hacer todo lo contrario. Antes uno no se daba cuenta, ahora uno tiene a la mano en la pantalla, en la hoja de papel o en la radio, las noticias espeluznantes sobre asesinatos en cualquier cantón o municipio, incluso alejado, todo enfrente de nuestros ojos o de nuestros oídos, como que si fuera enfrente de nuestras casas. Alguien puede decir, pero es papel de los medios informar. Está bien, informen, pero no lo hagan desproporcionadamente con enormes despliegues periodísticos, páginas enteras de reportajes y fotos destacadas de pandilleros, lo que se le niega sistemáticamente a la ciudadanía decente que no pertenece al grupo dominante o a sus allegados. Además se mete miedo a los empresarios y se les induce a no invertir con resultados negativos para la economía del país, pero también para los propios intereses económicos de los empresarios. Con la campaña masiva negativa en el tiempo de guerra,
Los que se fueron y volvieron perdieron su liderazgo y no progresaron. Fue para ellos la década perdida. Los que se quedaron crecieron espectacularmente y a eso se debe el reacomodo de las familias en el mundo empresarial salvadoreño. Volverá a repetirse la historia. El capital salvadoreño deberá continuar invirtiendo en nuestro querido El Salvador y dejar volver a temer a los fantasmas del pasado que hoy vuelven a tomar forma, asustando de nuevo, generalmente con el mismo cuento del petate del muerto. Tiene que venir un empresario guatemalteco, el CEO de Pollo Campero, a pedirle a los empresarios salvadoreños que continúen invirtiendo en El Salvador y a que no se desanimen por las coyunturas. Yo por mi parte también sigo invirtiendo en nuestro país y en el 2010 instalé 2 nuevas empresas. Y en el 2011 instalaré una nueva si Dios me lo permite. No soy un empresario que me interesa la política partidarista y por consiguiente no necesito el compadrazgo político. En mi mismo caso están la mayoría de empresarios salvadoreños, pero inexplicablemente tienen miedo. No la precaución empresarial necesaria en los negocios, sino de un temor casi insuperable. Si aparte de la crisis económica mundial y los problemas políticos heredados, se le suma ese temor empresarial a invertir, entendemos claramente por qué el retroceso de la economía, pero lo que no comprendemos es por qué culpar de eso al actual gobierno, cuando los empresarios estamos siempre ponderando que el crecimiento depende más de la inversión privada que de la inversión pública. En el 2011 hay oportunidad de progresar. Los bancos locales están abriéndose a los créditos y hay una gran inversión extranjera disponible para incursionar en nuevos proyectos con préstamos o con inversión que no se han utilizado. Los que quieran seguir los consejos de la política partidarista, ya sea en partidos o medios o gremiales, tienen todo el derecho de hacerlo, pero tengan cuidado cuando inviertan en el extranjero. Yo seguiré invirtiendo en El Salvador y confío en que la política del gobierno seguirá siendo adecuada al desarrollo empresarial. Problemas a la vista, y cuándo no los he tenido. El verdadero empresario es el que puede correr en carreras planas o con obstáculos. Pobre de aquellos que se acostumbraron a trabajar con el favoritismo gubernamental. Yo, por el contrario, estoy acostumbrado a trabajar con los gobiernos, sin los gobiernos, o incluso contra los gobiernos, o mejor dicho, el gobierno en contra mía. Y aquí estamos, gracias a Dios, siempre exitosos.